Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Nuestra artista invitada hoy, Emanuela Camachi, desde muy pequeña dibujaba y modelaba muy bien la arcilla. Tenía siempre la necesidad de crear un mundo imaginario, un mundo por explorar, un mundo que se hiciera real a través de sus manos. Emanuela, gracias por tus palabras y por compartir con el canal Arte con Todo tus creaciones. Ella nació en 1968 en Roma y allí creció, una ciudad con un gran patrimonio de arte, belleza y arquitectura antigua que obviamente debió influir en ella, pero también debemos recordar que hay teorías que afirman que la probabilidad de descender genéticamente de nuestros familiares más cercanos se mantiene casi en el 100% hasta la quinta generación, o sea, eso serían unos 200 años. Quiere decir que nuestra artista invitada, Emanuela Camachi, ha recibido genes de todos sus familiares casi desde 1768. Y para entonces ya era muy marcado afirmar que los romanos, como ninguna otra cultura anterior, fueron campeones del arte como un medio popular, asequible y accesible de expresar y comunicar el espíritu humano, y la mayoría de los ejemplos de escultura humana que se conservan son en mármol. Luego de obtener su maestría en el Departamento de Escultura de la Academia de Bellas Artes de Roma, Italia, siguió una formación en el arte del mosaico en el laboratorio de Costantino Bucolieri, donde trabajó durante 3 años. Precisamente en su serie Naturaleza Urbana, que por cierto es la que más nos inclinó a que compartiera con nosotros sus creaciones, ella aplica la técnica que aprendió de mosaicismo utilizando una fragmentación de las rocas de las montañas de Majella en Abruzzo y del lago de Fiastra en Marche, en Italia, que crean astillas que parecen volverse orgánicas, como cobrando vida y vibrar entre luces y sombras, construyendo grandes composiciones. Es una textura rugosa y mutable en relación con la luz, con juegos de sombras y luces y con el patrón de las piedras que le dan ese movimiento a la forma y a la obra, un aspecto vivo y variable. Estas obras nos recuerdan el largo mural en mosaicos de todo tipo de materiales creado por el artista italo-argentino Silvio Benedetto en Parque Cinque Terre en Riomaggiore. Si desean investigar qué tipo de rocas son las que emplea Emanuela, deben adquirir el libro Minerales, cómo identificarlos, y de esa forma contribuyen a sostener económicamente este canal, ya que ese es nuestro único ingreso. Les comparto el link de Amazon.com en la parte inferior de la descripción de este video. Gracias por sus compras. Emanuela intenta trasladar el respeto y el amor por la naturaleza, la atención a cada detalle y el análisis de su estructura geométrica y orgánica, tanto a través de los materiales principalmente naturales que utiliza, como a través de la representación de un diálogo íntimo y emocional que tiene con todas las formas de vida y en particular con las formas inanimadas como son las rocas. Quien tiene la oportunidad de observar las obras de Emanuela Camachi se transporta a un universo donde la armonía y el equilibrio de formas y superficies hablan del respeto por el medio ambiente vivo o inanimado en relación con el hombre y sus espacios. Emanuela en los últimos años también se ha dedicado a intervenciones e instalaciones en la naturaleza, buscando y coleccionando elementos vegetales para luego componerlos con una expresividad como casi lírica y poética, donde el amor emerge por el universo natural, una fuerte conexión ya presente desde la infancia de Emanuela. A todos los que ahora se están viendo este canal, les recuerdo que sigue vigente nuestra oferta de sortear una escultura de Arte con Todo cada que completemos múltiplos de 500 suscriptores. Estamos cerca de lograr los primeros 500, así que suscríbanse de una vez presionando la casilla que indica esta flecha. Nuestra artista invitada sigue manteniendo su lado lúdico y le encanta sumergirse y sentir otros materiales. Entre los materiales privilegiados para dar forma a sus ideas
se encuentran la piedra, la madera y el barro. Pero también le encanta experimentar con otros soportes como el hierro, el papel, la arcilla, y muy a menudo son los mismos materiales que a veces ella colecciona en la naturaleza los que le van sugiriendo el camino. Para las esculturas que ella realiza para ambientes exteriores siempre utiliza el mármol, ya que le permite dar formas esenciales y abstractas, tanto como elemento orgánico como cruzándolo con elementos geométricos mínimos, mediante un uso cuidadoso y refinado de diferentes superficies y texturas que se pueden cambiar según la luz. Son obras únicas, siempre diferentes entre sí en la interpretación táctil. Las obras suelen constar de varias partes que ella empieza desarrollando con bocetos que hace en su estudio. Aprovechen este momento para compartir este video con todos sus familiares y amigos, pero pues principalmente con aquellos que ustedes consideren que les interesa ampliar su cultura general con nuestros videos. Cuando Emanuela trabaja directamente en un sitio por encargo en áreas urbanas o en entornos naturales, a menudo las obras se componen de varios elementos y en relación con el lugar y el espacio. A Emanuela también le gusta pensar que su obra nutre e inspira el pensamiento, la curiosidad y la atención a los detalles, para que a partir de los fragmentos de las rocas y de esas texturas en sus obras podamos observar como briznas de hierba o flores. El espacio que ocupan cambian de significado. Ella disfruta mucho el hecho de que cada espectador experimente un verdadero viaje sensorial a través de sus obras a nivel perceptivo y emocional. Esta, por ejemplo, que ven, denominada Between, está instalada a la orilla del río Danubio. Disfrutó mucho y está muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de realizar esta gran escultura. En la serie de obras Ciudades Vacías es significativo el contraste entre las formas geométricas terminadas con superficies perfectamente lisas que simbolizan la perfección y la persistencia cultural de la arquitectura antigua. Miren este puente, en contraste con elementos informes hechos con texturas rugosas y rayadas que representan lo orgánico e irracional del mundo, oposición que deja como una sensación de malestar con referencia a la pintura metafísica. Si aún se están viendo este video y no se han suscrito, solo presionen el logo que está señalando esta flecha y suscríbanse de una vez. Los espero aquí la próxima semana con un nuevo video de su canal Arte con Todo.